Muy buenos días. Luego de una semana de altas temperaturas acá en la zona central de Chile, nos volvemos a encontrar en un nuevo culto de oración aquí en Ñuñoa. Recuerden que quienes aún no han colaborado lo pueden hacer para los damnificados de los incendios del sur de Chile. Pueden hacerlo a la cuenta que aparece en su pantalla, de manera que todos estos dineros puedan ir en ayuda de quienes hoy más lo necesitan. Agradecemos la sintonía de todos ustedes y los invito a orar para pedir la bendición de Dios en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos de ti por tu cuidado, por tus bendiciones, porque hemos sentido tu presencia en nuestra vida. Y en esta mañana, querido Dios, queremos pedir por cada uno de nuestros amigos que se encuentran en sus hogares o en cualquier lugar, tal vez esta mañana, escuchando este programa. Queremos pedir, Padre amado, que tú estés con ellos, que tu presencia esté en cada uno de esos lugares y que tu palabra pueda llegar a sus corazones. Padre amado, acompáñanos en este programa, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, damos inicio a un nuevo culto de adoración aquí en Ñuñoa. Saludamos a todos quienes están sintonizando nuestro culto de oración, en especial un saludo a Natalia Salazar, quien envió un lindo mensaje de agradecimiento al equipo de multimedia de nuestra iglesia. Saludamos también a Mirta Busto, quien nos ve y nos saluda desde el puerto de Coquimbo, en la cuarta región de nuestro país. Saludamos también a nuestros amigos de Brasil, de Perú, México, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Portugal, España y Argentina. A todos ustedes, un gran abrazo. Les recordamos a quienes desean asistir presencialmente a nuestro templo que nuestra iglesia está funcionando normalmente con sus cultos habituales los sábados de mañana. Sábado de tarde, el culto joven a las 19 horas y los días miércoles a las 20 horas. Estamos en Dr. Yojo 310, en la comuna de Ñuñoa, a solo paso de Plaza Ñuñoa. Muy bien, alabemos ahora al Señor con estas melodías que hemos dispuesto para esta mañana.
Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues de amor mostrar. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Ven, inspíranos, ven, enséñanos, Señor, por medio de tu Espíritu. Ven, anímanos, ven, transfórmanos, Señor, con tu poder y gloria. Señor, queremos darnos en gratitud a ti. Acepta
Hola queridos amigos, tengan todos ustedes un muy feliz sábado. Estamos una vez más compartiendo junto a ustedes un nuevo relato misionero. Y vamos a seguir conversando sobre amigos de Tanzania. Y en esta oportunidad vamos a conocer a Jacob. Jacob era un joven adventista que nos cuenta su testimonio. Él nos dice que aproximadamente sintió el llamado de Dios para poder servirle a los 7 años. Una edad bastante, ¿verdad?, joven en la niñez, pero él tenía el deseo en su corazón de que cuando fuera mayor quería ser un pastor. Y bueno, en esta oportunidad vamos a conocer, y es el nombre del relato de esta vez, pastor o político. Los años pasaron, él asistía a la iglesia adventista junto a su familia, pero cuando llegó el momento de decidir si elegir estudiar para ser pastor o ser un político, se hizo un poco complicado porque la verdad es que el ser político, los amigos en donde él vivía le decían que uno era más fácil, que le iba a poder generar más recursos y que también era una carrera un poco más económica en comparación con la carrera de ser pastor, ya que se iba a tener que trasladar a la Universidad de Arusha, que es la universidad adventista que existe ahí en Tanzania. Pero la verdad es que no estaba 100% convencido porque, como les contaba al principio, desde pequeñito había sentido ese deseo en su corazón de poder ser pastor. Pero como ya él era más grande, no tenía la chance de poder postular a alguna ayuda del gobierno que lo pudiese ayudar para costear los estudios. El tiempo pasó, nuestro amigo Jacob empezó a hacer cosas para poder juntar dinero y en primer lugar decidió pedirle al Señor, a Dios, en oración, que por favor le ayudara para que le mostrara el camino, para saber si realmente necesitaba o debía seguir el llamado pastoral o podía ser un político que quizás podía cambiar el lugar ahí donde él vivía. Entonces se lo dejó al Señor y mientras tanto empezó a hacer planes. Dentro de los planes que él empezó a realizar, nos cuenta que decidió fundar una mini empresa de telecomunicaciones. Y fíjense que esta empresa en un comienzo empezó bien lento, pero al pasar el tiempo empezó a generar hartos frutos y esos frutos no solamente fueron en reconocimiento, en el lugar en donde él vivía, sino que también en lo económico. Entonces llegó un momento en donde nuestro amigo Jacob toma la decisión de irse finalmente a la Universidad Adventista para estudiar como pastor. Nos dice que a pesar de que fue complicado tomar la decisión porque no tenía ningún centavo para poder estudiar, el Señor de a poco fue abriendo el camino y le dio la respuesta que él necesitaba y que bueno, en este caso terminó que él está estudiando en la actualidad como pastor. Nos cuenta que mientras estuvo estudiando también pudo desarrollarse como capellán en colegios, pudo también ser como el ayudante del pastor en otras universidades y gracias a él muchas personas han podido conocer a Cristo. Así que él nos cuenta que siente que Dios le dio la respuesta de que él tenía que seguir este camino para el resto de su vida. Nos cuenta también que el lugar en donde él estudia, que es la Universidad de Arusha, necesita un salón y es por el cual nosotros también estamos juntando dinero para poder ayudar a que este plan y proyecto se pueda terminar al cabo de estos 3 meses. Muy bien amigos, ha llegado el momento de terminar, pero nos volvemos a encontrar el próximo sábado con Tomás en un nuevo relato misionero más. Que tengas un muy lindo sábado. Nos vemos, chao.
¿Qué tal, amigos? Una vez más estamos con ustedes para tratar este tema de las Sagradas Escrituras que nos ayudan en nuestra carrera cristiana, nos ayudan a prepararnos para esta vida, pero por sobre todas las cosas para la venidera. El tema de esta semana es cómo planificar para tener éxito. Ahora, éxito, ¿qué es éxito? Es algo que vamos a tratar de verlo, vamos a tratar de dilucidar qué es éxito, porque eso depende de quién sea el que piense tener éxito y en qué tener éxito, cómo tener éxito. Hay tantas formas. Bueno, pero lo principal es que Dios desea que nosotros seamos cristianos exitosos. Interesante, ¿verdad? ¿Qué te parece si tenemos una palabra de oración para pedir la dirección del Espíritu Santo? Oremos. Bendito Dios y Padre, queremos agradecer esta nueva oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu, que pueda darnos sabiduría, comprensión y todo lo necesario para poder sacar las lecciones, para poder sacar la enseñanza que necesitamos para vivir una vida mejor aquí y ahora, para hacer tu voluntad y prepararnos para el reino venidero. Quédate con nosotros y en forma muy especial te pedimos que bendigas a quienes están viendo este programa y que también esa bendición alcance para sus seres amados. Esto lo pedimos humildemente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, Padre. Amén. Vamos a separarnos solamente un instante y ya estamos nuevamente con ustedes. Muy bien, ya estamos con ustedes nuevamente y queremos comenzar con el texto que nos sirve de meditación. Se encuentra en la carta de San Pablo a los colosenses, a los cristianos de Colosas, y el verso 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muy bien, creo que como estamos hablando de éxito, debemos saber que éxito depende de quién es el que desea alcanzar el éxito. Por ejemplo, podríamos decir que para un cantante podría ser la venta de sus discos. Para un artista, que la gente vea la película que filmó. En fin, pero para un cristiano, ya que nosotros somos los que queremos tener éxito, es una vida en relación con Dios, una vida semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando comenzamos a tratar esta lección, tenemos que tener presente que lo primero que debemos hacer es tener en consideración lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando vengan los días malos no digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, tenemos que nuestra vida debe estar en relación con nuestro Señor, debe estar relacionada con nuestro Creador. Y bueno, eso es en relación a nosotros, pero ¿cuántos de nosotros no hemos conocido las Escrituras desde la niñez, como ocurrió con Timoteo? Es posible que usted haya llegado tal como yo conocí las Escrituras en mi juventud. Hay otros que la conocen ya en edad adulta, y hay quienes también
pueden conocerla cuando ya son adultos mayores. Pero cada uno de nosotros puede tener éxito siempre y cuando nosotros consideremos lo que dice el Señor en su palabra. Aquí se nos habla de la planificación de la vida. Bueno, la planificación de la vida, podríamos decirte a ti que eres joven, que todavía estás a tiempo de hacer una planificación para tu vida. ¿Y cómo hacerla? Bueno, las Escrituras nos tienen el cómo, las Sagradas Escrituras nos dicen cómo hacerlo para poder llegar a ese éxito que todos deseamos. Y encontramos aquí, vuelvo a repetir el texto de Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No cabe duda de que el enemigo tiene muchas formas para tratar de desviarnos del camino. Y hay una fórmula que siempre le da éxito. Es la distracción. Él trata de distraernos y hacer que nosotros invirtamos, o mejor dicho, perdamos tiempo. Porque cuando nosotros vamos a las Escrituras estamos invirtiendo tiempo. Pero cuando tenemos pasatiempo, o hay personas que dicen, ¿qué estás haciendo? Bueno, aquí estamos matando el tiempo. La verdad que cuando decimos que estamos matando el tiempo, es el tiempo que nos está matando a nosotros, porque tiempo que se va ya no regresa. Entonces tenemos que tener presente esto. Si hablamos, comienza la lección recordándonos la experiencia de Jacob. Jacob conoce a quién iba a ser su esposa. Cuando la vio se enamoró, un amor a primera vista. Y Jacob, recordemos, él iba huyendo y llega a la casa de su tío Labán, y allí él está dispuesto a trabajar 7 años por poder hacer realidad su sueño de casarse con Rebeca. Con Raquel. Bueno, él trabaja los 7 años y él era una persona bastante laboriosa. Y eso es algo que también tenemos que subrayar. Nosotros debemos trabajar y trabajar duro. Cuando Adán y Eva cayeron, el Señor les dio un trabajo para hacer. Dice que debían labrar el huerto. Antes de eso le había dado el trabajo. Después que cayeron, dice que la tierra iba a recibir una maldición, pero esta maldición les iba a ayudar a ellos. Se dice que la mente ociosa es taller del diablo, y creo que es un dicho que tiene mucha razón. Cuando uno está ocioso, generalmente piensa en qué maldades poder hacer. Y si no, acuérdese cuando tú eras pequeño, cuando se te ocurrían cosas, cuando estabas sin hacer nada. En cambio, cuando las manos están ocupadas, la mente también lo está. Y algo interesante, los judíos siempre les enseñan a los hijos a que deben tener no solamente una profesión, sino también un oficio. Recordemos a Pablo. Pablo tenía una muy buena educación, una muy buena formación académica, podríamos decir. Pero Pablo sabía también hacer carpas. Y lo vemos que él trabajó con las manos haciendo carpas. Entonces, el trabajo es una bendición. Y eso es lo que debemos tener presente. Tenemos que tener presente de que el trabajo siempre nos ayuda. Otra cosa es cuando vamos a formar nuestro hogar. Antes de formar nuestro hogar debemos planificar nuestra vida. Aquí no resulta aquello de que en el camino se arregla la carga. Olvídate, eso no resulta. Menos aún algo que yo escuchaba cuando estaba pequeño. Decían, contigo pan y cebolla. O sea, había que casarse y después se veía el resto. No, ahora no. Es imposible pensar así. Entonces, tenemos que tener presente los consejos que nuestro Dios nos da. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
un cristiano, una cristiana, no debe casarse con alguien que no lo es, porque ese matrimonio va a ir al fracaso. Entonces, tenemos que planificar para el éxito y no para el fracaso. Ahora, decimos que el trabajo es una bendición. Debemos tener presente que la actividad, fuimos creados para la actividad. Si analizamos nuestro cuerpo, nosotros somos creados para la actividad. Tenemos que tener actividad para desarrollar nuestro organismo. Y lo más claro es ver una persona que trabaja duro. Una persona que trabaja duro tiene un cuerpo bien desarrollado, músculos bien desarrollados y es diferente. Entonces tenemos que desarrollarnos, tenemos que desarrollar todo nuestro potencial. Y el trabajo físico lo desarrolla. Ahora, también podemos tener un trabajo intelectual. No podemos mirar en menos el trabajo intelectual, al contrario. Pero si tenemos un trabajo intelectual, tenemos que hacer trabajar nuestros músculos también. Tenemos que caminar, tenemos que, en fin, hacer ejercicio de tal forma de que nuestros músculos estén siempre en actividad, estemos desarrollándonos en todo sentido. Y como lo dijimos en un comienzo, cuando el Señor puso a Adán en el huerto, le dijo que debía labrarlo, debía cuidarlo, le dio una actividad física. Y con mayor razón después de la caída, después del pecado, él tuvo que trabajar duramente. Él dice que tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. Tuvo que trabajar duro para poder hacer rendir la tierra, para sacarle el fruto a la tierra, tuvo que trabajar duro. Pero ese trabajo duro lo apartaba también de la ocasión de pecar. No debemos olvidar de que nosotros tenemos, en nuestra vida, tenemos un periodo de años productivos. Esos años productivos son más o menos 40 años. Y cuando estudiaba, pensaba, qué interesante la vida de Moisés. La vida de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años cada una. En el comienzo, su madre tuvo solamente 12 años para formar el carácter de Moisés. Solamente 12 años, cortos 12 años. Después, él fue al palacio y estuvo hasta los 40 años en el palacio. Y piensen ustedes, a los 12 años se fue al palacio. Los jovencitos, las jovencitas, el adolescente, cuando está precisamente en el periodo de la adolescencia, es cuando tiene más inquietudes. Es cuando quiere ser cantante, quiere ser popular, quiere viajar, quiere tener cosas, en fin, tener un auto y todo eso. ¿Se imaginan ustedes a esa edad estar en el palacio donde todo eso puede ser una realidad? ¿Está al alcance de la mano? Cuando Moisés solamente tenía que expresar su deseo y ya había un ejército de personas que estaban dispuestos a hacerlo realidad, el deseo de Moisés. Moisés mandaba y le obedecían. Y todo lo que él pedía podía ser una realidad. Pero Moisés nunca pudo olvidar las enseñanzas de su madre. Fue así que a los 40 años él deja el palacio y pasa 40 años en el desierto cuidando ovejas, como pastor de ovejas. No cabe duda que durante ese tiempo tuvo mucho tiempo para meditar, mucho tiempo para tener comunión con Dios, mucho tiempo para pensar en la creación de Dios, en todo lo que Dios ha hecho en nuestro beneficio, en todo lo que Dios nos ofrece. Y después, a los 80 años,
A los 80 años Dios lo llama para que saque al pueblo de Egipto y lo lleve hacia la tierra prometida. 80 años. 80 años en que él dice, ya no puedo, Señor. Ni sé hablar siquiera. Pero el Señor hace que Moisés, con su vara, vaya donde Faraón y finalmente saque al pueblo. Y durante 40 años Moisés estuvo dando vueltas por el desierto con ese pueblo que era rebelde, que se rebelaba por cualquier cosa, que siempre estaba pidiendo, siempre estaba reclamando. Moisés, podemos decir que Moisés tuvo una vida de éxito. No alcanzó a llegar a la tierra prometida, pero llegó mucho más allá, al reino de los cielos, de acuerdo con lo que nos dice la Escritura. Moisés está en el cielo y eso es lo que nosotros sabemos por el relato de Jesús cuando estuvo en el monte de la transfiguración. Entonces Moisés tuvo una vida de éxito, pero fue una vida de trabajo, una vida dura, no fue una vida fácil. Y el Señor a nadie nos ofrece una vida fácil. Hay quienes piensan que Dios es como el genio de la lámpara de Aladino, que cuando yo tengo necesidad, entonces lo llamo, Él viene y satisface mis necesidades, me saca de los problemas. Muchos de los problemas que yo me he metido por propia elección y después quiero que el Señor me saque inmediatamente y no hayan consecuencias. Bueno, no es eso. El Señor me ofrece ayudarme, Él siempre está cercano, pero nunca me ha ofrecido que yo no tenga que pagar las consecuencias de mis malas decisiones. Eso el Señor en ninguna parte lo dice. Así es que nosotros tenemos que tener presente eso y debemos, en estos años productivos de los que hablamos, debemos proveer para nuestro hogar, para nuestro entorno, el hogar que nosotros formamos. Y debemos apreciar el trabajo. Debemos ser personas laboriosas. También debemos contribuir para la buena educación de nuestros hijos. Debemos trabajar con integridad, así como lo hizo Jacob, José. Trabajar con integridad. Fueron personas que, especialmente José, fue reconocido por ser una persona íntegra, una persona que se podía confiar, una persona que se notaba que donde él estaba, la bendición de Dios estaba con él. Y recordemos lo que dice Proverbios 22:1. Vale más el buen nombre que la mucha riqueza, y ser estimado es mejor que la plata y el oro. Vale mucho más el buen nombre. No debemos ensuciar nuestra imagen. Por eso debemos ser íntegros, debemos estar siempre comprometidos con el Señor en primer lugar. Y eso hará que nosotros no nos metamos en problemas. Dice la Escritura que Jehová estaba con José. Y eso lo notó Potifar. Potifar se dio cuenta de que mientras José estaba con él, él recibía bendiciones. Así que siempre le convenía que José estuviese. Y sabemos que Potifar no creyó la mentira de su esposa. Si él la hubiese creído, habría mandado matar a José. Pero solamente por conservar el nombre de su esposa, el honor de su esposa, mandó, sabiendo que era una injusticia, mandó a José a la cárcel, pero José de la cárcel pasó al palacio, como el segundo después de Faraón. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, eso es lo que el Señor hace con quienes son fieles, con quienes siguen su enseñanza. Debemos buscar consejos piadosos. Eso lo encontramos en la Escritura. Y debemos ser instruidos por la palabra de Dios. Recuerden, tenemos que organizarnos. Tenemos que gastar menos de lo que recibimos.
además de eso, debemos ahorrar. Cada mes deberíamos ahorrar una parte, aunque fuera pequeña, pero siempre tener un ahorro. Evitar las deudas como evitaríamos la lepra, el COVID o el cáncer. Tenemos que evitar todas las deudas. Hoy día es muy fácil endeudarse debido a la facilidad con que se nos entregan las tarjetas de crédito. Entonces debemos escapar de eso. Ser un trabajador diligente, como lo hemos estado diciendo, debemos trabajar diligentemente. Ser fieles a Dios en todo sentido y también lo financiero. Debemos ser fieles a Dios. Y debemos recordar que esta tierra no es nuestro verdadero hogar. Será en el futuro, pero en este momento no lo es. Nosotros estamos de paso. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y además, debemos ser aquello que el mundo necesita hoy día. Somos llamados a ser lo que un pensamiento inspirado nos dice. Quiero recordárselos, quiero leerlo para usted. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Bueno, como ven ustedes, la Biblia nos aconseja y nos dirige, tiene toda la instrucción que nosotros necesitamos para tener una vida de éxito, pero un éxito completo, total, como vemos la vida de José. Pero no podemos pensar en que hubieron unas vidas que fueron con éxito, pero no tuvieron el mismo resultado de José, pero en todo caso fueron vidas de éxito. Si pensamos en Juan el Bautista, podemos ver de que Juan pasó de la cárcel a la sepultura. Pero Jesús dijo que no había habido otro profeta mayor que Juan. Tenemos que Jesús fue quien dijo que Juan había tenido una vida de éxito, porque fue una vida que vale la pena tener presente, vale la pena copiar, vale la pena llevar como modelo para nuestra vida. Recuerden, necesitamos éxito y sabiduría. La sabiduría, no hay mayor sabiduría que la que encontramos en las Sagradas Escrituras. Nos dan una vida mejor aquí y ahora y la completa seguridad de la vida eterna. Tenemos que recordar que debemos aspirar a tener éxito también en el matrimonio, para lo cual tenemos que pensarlo bien y actuar como corresponde, como nos dicen las Sagradas Escrituras. También debemos pensar en que debemos aspirar a tener éxito en toda situación, y eso depende de nosotros, no depende de cosas ajenas. Pueden haber algunas circunstancias, pero recordemos que esas circunstancias pueden ayudarnos a que nuestro éxito sea mayor aún. Creo que la mejor manera de tener éxito es hacer de la Escritura nuestra guía de vida y caminar tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos asegura el éxito. Jesús vino a mostrarnos cómo vivir una vida mejor aquí, ahora, y tener la seguridad de la vida eterna. Entonces, miremosle a Él, sigámosle a Él, sigamos su ejemplo, actuemos como Él y el éxito está asegurado. ¿Qué más nos queda? Consagrémonos a nuestro Dios y Él hará de nuestra vida una vida diferente y lo más hermoso, podremos ser un ejemplo para nuestros seres amados,
para nuestra familia y para quienes nos rodean. Deseo que tengas una vida de éxito, que el Señor te bendiga, que tengas un lindo sábado, un gran y cariñoso abrazo y será hasta el próximo sábado. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestan atención en adoración. Hola niños, feliz sábado, ¿cómo están? Qué lindo, pasó otra semana más y ya está avanzando todo este periodo, ¿no es cierto? Se está acabando, bueno, para algunos podría comenzar a acabarse las vacaciones, pero ya acá, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿qué pasa? Febrero ya se está terminando y entonces comienza el colegio. Pero nos quedan unos días todavía, así que a descansar, a disfrutar estos días de vacaciones. Nuestra historia de hoy continuamos sabiendo de cómo la tía Elena, la abuelita Elena, que fue una pionera de la iglesia adventista, ¿no es cierto? Que ella fue una niña como ustedes también, que era una de las hermanas más pequeñas de una familia de 8 hijos. Ella también tenía actividades en su casa. Vamos a leer el versículo de hoy, que se encuentra en Santiago 1:5 y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Nos cuenta la historia que en esa familia tan grande, cada uno tenía su responsabilidad, tenía su tarea que cumplir. ¿Ustedes tienen tareas en la casa? ¿Qué responsabilidad tienen? A los que no tienen tarea, la mamá tiene que darles una tarea sencilla, simple. Y las que tienen, yo sé que la hacen muy bien, ¿no es cierto? Felicitaciones. La Elena, cuando era pequeña, tenía la responsabilidad de, imagínense qué, de cuidar la vaquita que daba la leche en la casa. Entonces ella tenía que preocuparse de que la vaca tenga agua para que pueda dar leche, de que esté bien cuidada, de buscarla, de que no se arranque, de que tener, digamos, cuidado de la vaca. Un día, cuando a ella le tocaba ir a buscar la vaca en la tarde para ordeñarla, ¿qué es eso? ¿Qué es ordeñar? Es cuando, ¿no es cierto?, se toma toda la parte de las ubres de la vaca y con movimientos se extrae la leche de la ubre de la vaca. Eso es ordeñar. Le tocaba ya ordeñar a la vaquita de la casa. Elena salió a buscarla y se llamaba Bosi. Bosi quiere decir jefe o que me manda, una cosa así. Entonces ella comenzó a llamar a la vaca, Bosi, Bosi, y no aparecía. La vaca, cuando escuchaba el nombre de ella, se acercaba a donde Elena
Elena le ponía la mano y la vaquita se fregaba con la manito en su cabeza. Pero ahora no aparecía. Y ella volvía a gritar, ¡Bossy! Y lo único que escuchaba era que su voz se repetía por el eco. Se comenzó a preocupar, ¿qué habrá pasado? Y siguió un poco más abajo en la ladera pensando que había bajado a la praderita de más abajo y siguió gritando hasta que de repente escuchó un ¡bu! ¡Bu! Dijo, ¡oh, por allá está! Y cuando se acerca, ve que la vaquita o vaca, estaba metida en un barro bien profundo. Y ella se acordó que en ese sector hay pantanos. ¿Y qué son los pantanos? Son aquellos espacios donde hay mucha agua con tierra que es muy fangoso y cuesta mucho salir. Y ella dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy a sacar la vaquita de acá? Y se acordó que si más se movía la vaca se iba a hundir. Entonces dijo, no, tengo que distraerla. Así que fue a buscar un poco de pasto, arrancó pasto y se la puso. Y la vaca se distrajo y comenzó a comer pasto. Y a ella se le ocurrió otra cosa. Sacó más pasto y se lo puso más lejos. Y la vaca, con ganas de ir a buscar el pasto, ¿qué fue haciendo? Fue haciendo fuerza y salió del pantano. ¿Cómo lo resolvió? Muy bien, lo resolvió muy bien, ¿no es cierto? Sí. Ella tuvo la idea de ponerle pasto más cercano para que la vaca salga. Cuando le contó eso al papá, el papá se alegró mucho. Y Elena también dijo, ¿quién me habrá dado esa idea? ¿Quién cree ustedes que le dio esa idea? Dios, porque cuando estamos en problemas, Dios nos da las ideas para resolver los problemas. Niños, no se olviden nunca, cuando necesitamos ideas para resolver problemas, necesitamos sabiduría o para aprender cosas que nos cuesta, ¿quién nos va a ayudar? Dios. Así que ahora vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos dé mucha sabiduría. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Estás atento a lo que necesitamos. Y cuando nos falta sabiduría, Señor, tú nos entregas sabiduría. Que seamos obedientes a lo que tú nos entregas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que estén bien. Chao. Viento, si te digo que todo es felicidad, debes de saber que el enemigo siempre está y problemas da. No quiero, pero muchas veces he caído. A mami te he desobedecido y ese día que tarde llegué a casa, no dejaré que Satanás logre tentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias a Él yo soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre. El precio de la vida
Hola amigos y hermanos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de este programa de sábado de la mañana. Como ya es habitual, tenemos este espacio de lyrics donde podemos cantar todos juntos distintas alabanzas para nuestro Señor. Como es usual, los invitamos a que puedan mandar sus solicitudes a través del código QR que está apareciendo en este momento en pantalla o mediante el link que está al pie de este video. Vamos a estar atentos a sus solicitudes para ser incorporadas en los programas siguientes. A continuación, vamos a cantar todos juntos un tema que se llama Milagros, que lo interpreta nuestra amiga y miembro de nuestra iglesia de Ñuñoa, Sofía Cáceres. Queremos dedicar este canto a todas las personas que nos ven desde distintos países, por ejemplo, Brasil, España, México, Portugal, entre muchos otros. Así que les mandamos un afectuoso saludo a cada uno de ustedes y los invitamos, por supuesto, a que sigan viendo y sintonizando nuestro programa. Cantemos todos y alabemos. ¿Has visto alguna vez el sol detenerse un día entero solo por un hombre? ¿Has visto alguna vez el mar partirse en dos con la fe que mueve montes? Dios sigue aún parado allí en el mar esperando que le pidas un milagro. Señor, aquí estoy. El vaso de agua tempestuoso está hoy. Señor, aquí estoy. Te traigo mis cargas pues pesadas, pesadas son. ¿Has visto ya la tempestad detenerse de repente con solo una palabra? ¿Has visto fuego descender a la voz de la oración de un hombre que confiaba? Dios puede aún parar el sol y calmar las tempestades de tu corazón. Señor, aquí estoy. El vaso de agua tempestuoso está hoy. Señor, aquí estoy. Te traigo mis cargas, te traigo mis cargas, te traigo mis cargas pues pesadas, pesadas son. Quiero un milagro, Señor. Agradecemos a Sofía por hacernos a todos entonar este hermoso canto Milagros. A continuación,
vamos a continuar alabando y cantando todos juntos el siguiente tema, que se titula Déjame hablarte de Cristo, que es cantado por Jonathan Bernal. Que disfrutemos y entonemos todos. Anoche yo soñé que existía un lugar donde no hay dolor, solo reina paz, y mi corazón siempre anheló poder vivir por la eternidad. ¿Será que un lugar así existe, donde pueda mi vida descansar? Oh, déjame hablarte de Cristo, donde Él prepara un bello lugar. Déjame hablarte de Cristo, que con sus brazos Él te sostendrá. Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy. Ahora canto con gozo en mi ser. Oh, déjame hablarte de Cristo. Hoy puedo declarar que este bello hogar pronto ya será una realidad, y podré conversar junto a Abraham con el gran Moisés, podré caminar. Oh, yo sé que encontraré a mis amados, porque en Cristo esa promesa viva está. Oh, déjame hablarte de Cristo, donde Él prepara un bello lugar. Déjame hablarte de Cristo, que con sus brazos Él te sostendrá. Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy. Ahora canto con gozo en mi ser. Oh, déjame hablarte de Cristo. Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy. Ahora canto con gozo en mi ser. Oh, déjame hablarte de Cristo. Bienvenido, bienvenida a una mejor manera de vivir. ¿Cómo encarar los problemas que siempre nos acompañan? Comencemos con una promesa bíblica, y Dios siempre dice la verdad. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Dos amigos dialogaban entre sí. Uno de ellos había pasado un rato hablando de sus problemas, de las dificultades que tenían con sus hijos y con su salud. Su espíritu abatido y quejumbroso hizo reflexionar a su amigo, hasta que finalmente dijo: el otro día estuve visitando un lugar donde nadie tenía un solo problema y quedé impresionado por ese hecho. Oh, ¿qué lugar era ese? Bueno, ¿sabes cuál era?, respondió: el cementerio.
Ante tal salida, el amigo lleno de problemas aprendió una importante lección. Mientras tenemos vida, los problemas están siempre a nuestro lado. Y su sola presencia es un síntoma de vida. Es un desafío a la lucha y a la superación. Es solamente en el cementerio donde no hay problemas, porque allí tampoco hay vida. La vida normal, que busca progreso y bienestar, implica una lucha constante. Y es bueno aceptar esta realidad y afrontarla con fortaleza y madurez, porque el rebelarnos contra ella solo producirá amargura y pesimismo. Los problemas siempre nos están rondando. Si no es en el trabajo, es en el estudio. Si no es en la familia, es con respecto a la salud. Cuando no es por la abundancia, es por la escasez de dinero. Y cuando no es un fracaso amoroso, puede serlo en un examen. Cuando estamos bien con el jefe, puede ser que estemos mal con el subalterno. En fin, siempre podemos tener motivos para hablar de nuestros problemas y de nuestras aflicciones. Hasta hay quienes viven aturdidos no solo por los problemas que les vienen, sino por los que ellos mismos crean. O tal vez por causa de su incapacidad de resolverlos. Se dejan estar hasta que finalmente son asfixiados por ellos. De ahí que muchos viven agotados sin poder salir a flote de sus angustias. Por lo tanto, ¿no crees que es imprescindible aprender a vencer los males grandes y pequeños que nos pueden sobrevenir? Todos podemos tomar los problemas por el lado conveniente, recordando que muchas veces los mejores descubrimientos y las mejores creaciones de la vida han surgido como resultado de los problemas debidamente encarados. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia, riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefieróle a Él. Será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Y antes que ser rey de cualquier nación, y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que
que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Cual el mundo no ha de dar. Luego de escuchar esta inspiradora música, los invito a escuchar el mensaje esta mañana, el que está a cargo de Hugo Cerda, quien es alumno del último año ya en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile, allí en Chillán. Hoy nos presentará el tema titulado Más que hojas de higuera. ¿Qué tal? Un grato saludo a cada uno de ustedes, amigos, hermanos que nos están acompañando a través de las pantallas. Es un placer para mí poder el día de hoy, a través de este medio, compartir con ustedes algunas promesas, algunos mensajes que encontramos en la palabra de Dios para nuestro gozo, para nuestra alegría, ¿no? Y sobre todo para nuestra salvación. Les voy a compartir en primer lugar una porción del libro de Apocalipsis que contiene una promesa muy bonita, hecha, si bien es cierto, a una iglesia que estaba en la antigüedad en Asia, ¿no? Cerca del siglo I, pero que se extiende a través de todos los siglos hasta nosotros. Apocalipsis 3, el versículo número 21, dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es interesante. Quien dice estas palabras es nuestro Señor Jesús, quien está ya en el cielo cuando revela al profeta Juan estas palabras. La promesa incluye una condición, ¿no? Dice, al que venciere le daré que se siente en mi trono. ¿Qué hay que vencer? Esa es la primera pregunta que nos hacemos si queremos nosotros tener acceso a esa bendición, a esa promesa de vida eterna. Naturalmente, cuando nosotros hablamos de vencer algo, ¿no? De superar un desafío, es porque hay precisamente un desafío, es porque hay un problema, hay algo que nosotros debemos solventar. Aunque nuestro Señor Jesús ha hecho casi todo el trabajo, se podría decir, para abrirnos las puertas del cielo, aquí en Apocalipsis 3, Jesús nos presenta a nosotros un problema, que no es suyo, ¿no? Sino que nuestro. Un poquito más atrás, en el versículo 14, Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea y dice, escribe al ángel en la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Jesús. Ahora bien, esto parece ser una especie de diagnóstico un poco pesimista, ¿no? Hacia la iglesia de la Odisea y hacia cualquiera de nosotros. En realidad, ninguno de nosotros quisiera aplicarse por voluntad propia a estas palabras. No obstante, no podemos eludir el mensaje. Ahora bien, Jesús, si llega al punto de hacer un diagnóstico tan terrible, ¿no? a un grupo de sus hijos, nunca va a dejar sin respuesta la mayor interrogante de todas. ¿Y cómo solucionamos el problema? Dice el versículo 17. Porque tú dices, sigue profundizando, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús ahonda ya en el significado ahora de este simbolismo que él desarrolla con la tibieza, ¿no? ¿Qué significa ser tibio? Jesús nos dice, es creerse rico y ser pobre. Es creer que estamos vestidos, pero en realidad estar desnudos. Es una especie de estado de ceguera, ¿no? En el que nosotros creemos que estamos en una condición favorable, cuando la verdad de las cosas es que estamos en una condición, por el contrario, desfavorable. Por tanto, dice el versículo 18, y aquí está la solución que plantea Jesús. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Hay una serie de símbolos más, aparte del oro, las vestiduras, se menciona aceite. No tenemos tiempo, ¿no?, para abordar con la suficiente claridad cada uno de estos símbolos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a detenernos solo en uno, las vestiduras. Y por su contraparte, el problema de la desnudez. En la Escritura, ya llegados a Apocalipsis, no aparece por primera vez, ¿no?, sino que las vestiduras son un símbolo, una idea, que están desde el principio de las Escrituras, ¿no?, desde el mismo libro de Génesis, y se van desarrollando a través de todos los libros de la Biblia. Vamos a citar algunos pasajes, ¿no?, para comprender qué quiere decir Jesús. En primer lugar, al decir que estamos desnudos. Ese es el gran problema de la Odisea. Y en segundo lugar, ¿qué quiere decirnos Jesús cuando nos dice compra de mi vestidura? No es que literalmente vamos a encargar del cielo unas vestiduras. Es un símbolo que quiere hacernos notar una profunda necesidad que tenemos como seres humanos. Acompáñenme a Génesis. En el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7, el versículo 16 y 17, Dios, después de poner a Adán en el huerto del Edén, le da una orden, ¿no? Mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero, quienes estamos familiarizados con el relato, conocemos la historia, ¿no? En el capítulo 3 nos encontramos con que aparece una serpiente, ¿no?, un enemigo de luego toda la humanidad, para presentar una idea distinta, ¿no? La idea de que comiendo del árbol no íbamos a morir, ¿no?, sino que todo lo contrario, accederíamos a un plano de conocimiento mayor, conoceríamos lo bueno y lo malo, seríamos como Dios, dijo la serpiente. Y con estas palabras, dichas a Eva, sedujo a la mujer. Y en el versículo 3, el capítulo 6, dice el texto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este contexto, en el mismo contexto de la caída, del primer pecado del ser humano, es donde aparece uno de nuestros conceptos, ¿no?, la desnudez. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La narrativa de este pasaje nos sugiere que efectivamente estaban desnudos, ¿no?, y Adán y Eva se avergonzaron por esa desnudez literal. No obstante, el contexto en el que está inserta la desnudez como un problema, porque si bien es cierto antes ya estaban desnudos, pero no parecía ser un problema, como motivo de vergüenza, viene a aparecer en el contexto de el pecado, de la transgresión. Por eso vendrá ahora la desnudez a ser en el futuro de los libros sagrados un símbolo de este gran problema que tiene la humanidad, ¿no?, la transgresión de la ley de Dios. Para Adán y Eva fue entonces la primera consecuencia negativa que tuvieron de haber cometido una transgresión ante Dios. No cayó un rayo del cielo para eliminarlos, ¿cierto? No sintieron dolor, no se sintieron envenenados por comer del fruto, sencillamente se vieron desnudos y conocieron que era un problema, ¿no? Se dieron cuenta que haber desobedecido a Dios traía consecuencias
consecuencias graves. La Odisea está igualmente desnuda, ¿no? Tú estás desnudo, dice en Apocalipsis. Pero la Odisea no se daba cuenta de su desnudez, así que Jesús se la tiene que aclarar. Una vez aclarada este problema, una vez que la Odisea se reconoce a sí misma desnuda, transgresora de la ley, entonces está recién habilitada para descubrir cuál es la solución. ¿Cuál es la solución lógica, ¿no?, de la desnudez? Vestirse. Y esta fue la solución que toman Adán y Eva, ¿no? Dice el versículo 7, la segunda parte. Después de conocer que estaban desnudos, dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Interesante. Vemos que la desnudez viene a ser un símbolo de la transgresión, está en el contexto de la transgresión. ¿Qué simbolizan las vestiduras a través de toda la Biblia entonces? Vamos a leer algunos pasajes, solo un par de pasajes. Apocalipsis 19 y el versículo 8. Apocalipsis 19 y el versículo 8. También en un contexto simbólico, hablando de la iglesia de Dios, dice, y a ella se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y ahora explica el significado del símbolo. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acciones justas. Surge una nueva pregunta con la respuesta, ¿no? A veces hay hay respuestas que generan más preguntas que respuestas. Este es el caso. Ahora, ¿qué significa acciones justas en concreto? Vamos a definir el término justicia según la Biblia, ¿no? En Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 25, encontramos lo siguiente. Dice así, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado, ¿no? Noten, Apocalipsis entonces nos dice que la iglesia de Dios se viste de lino fino y resplandeciente, que significa acciones justas. Y el libro de Deuteronomio ya nos venía definiendo la justicia como la obediencia a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tenemos en realidad un símbolo que es totalmente coherente con la idea de la desnudez y la transgresión. Mientras que estar desnudo significó haber transgredido a Dios, estar vestidos, especialmente de estas vestiduras puras y blancas, significa obedecer a Dios. Así que como Adán y Eva, nosotros podemos razonar cuál es la solución para la desnudez. Si la desnudez se solucionaba con vestiduras, ahora la transgresión se habrá de solucionar con acciones justas, ¿no? Con obediencia a Dios. Parece sencillo, ¿no? Si el problema de la Odisea es estar desnuda y la desnudez significa transgresión, ¿cuál será la solución? Vestirse. Vestirse con vestiduras de justicia, ¿no? Con acciones santas. ¿Significa entonces que la solución para nuestro gran problema como humanidad es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno? Muchos pensadores en realidad en la historia de esta humanidad han concluido que sí, que la gran solución para la humanidad sencillamente es ética. Dejar de hacer cosas malas, comenzar a hacer cosas buenas. Pero la Biblia tiene otro giro en la historia, ¿no? La Biblia no nos presenta un camino tan llano y tan liso, tan sencillo al parecer para la humanidad. Porque si volvemos a Génesis, allá al capítulo 3 de Génesis, y notamos cómo el ser humano, naturalmente, al verse desnudo, se construyó una vestidura para sí mismo, en el versículo 8 del capítulo 3, se nos presenta que estas hojas de higuera, estas vestiduras, estas justicias que el ser humano se fabricó a sí mismo, no tienen el efecto esperado. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron, noten, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué el ser humano tendría que esconderse de Dios si ya no estaba desnudo, sino que estaba vestido? Una pregunta importante. ¿Por qué Adán y Eva, cuando ven a Dios que viene a encontrarse con ellos, no se sintieron confiados y dijeron, bueno, estuvimos desnudos, pero ya nos hemos vestido? Seguramente estas vestiduras que se hicieron Adán y Eva no eran cualquier cosa, ¿no?
Eran personas recién salidas de las manos del Creador. Debiesen haber tenido habilidades manuales, un intelecto importante. De modo que imagino yo que estas hojas de higuera no eran, como a veces se nos muestran ilustraciones, ¿no?, un par de hojas adheridas al cuerpo, ¿no?, con alguna especie de adhesivo. Deben haber sido vestiduras preciosas, hermosas, obras de arte del ingenio de esta humanidad perfecta. Pero aún así, a pesar de lo bellas y quizás atrayentes vestiduras que portaban Adán y Eva, al encontrarse con Dios, tuvieron que ocultarse de la presencia de Dios. Qué interesante. ¿Significa que estas hojas simbolizan otra cosa? A lo mejor nos equivocamos en el símbolo, ¿no? No significaban justicias. No es tan así. Acompáñame al libro de Isaías para responder la gran interrogante que surge ahí en Génesis. Isaías, el capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Si bien es cierto, las palabras que vamos a leer ahora no están hablando específicamente de Génesis, vamos a encontrar un lenguaje que sí lo rememora, ¿no? Y hace que este texto se haga muy interesante en el contexto de lo que estamos estudiando. Génesis 64, vamos a leer desde el versículo 5. Saliste al encuentro, el profeta le habla a Dios. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Imaginémonos en la posición de Adán y Eva, ¿no? Estando ahí en el jardín, personas que habían sido hechas rectas, según dice Eclesiastés, ¿no? Eran perfectos a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios venía al encuentro de precisamente personas, como dice el texto, que hacían justicia, que hacían lo bueno, que se alegraban en andar en los caminos de Dios. El profeta está describiendo una situación muy similar a la que se dio en Génesis. Seres humanos que habían sido hechos a la imagen de Dios y un Dios que viene a encontrarse con estos seres humanos. Pero ¿con qué se encuentra este Dios? Final del versículo 5 dice: He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Qué interesante pasaje, ¿no? Dios saliendo al encuentro de los justos, pero encontrándose con pecadores. Esto es lo que le pasó a Dios en Génesis, ¿no? Ahí en el jardín del Edén. Dios viniendo a encontrarse con personas hechas a su imagen y semejanza y se encuentra con pecadores. Y viene una pregunta muy, muy relevante. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Hay solución? Dice el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad. Y noten interesante esto, y todas nuestras ¿qué? Nuestras justicias como trapos de inmundicia. No había una equivocación en el símbolo cuando atribuimos a las hojas de higuera la idea de la justicia, ¿no? Porque Isaías bien dice que los seres humanos pecadores hacían justicias, hacían obras buenas. Israel en este caso estaba llevando ante Dios una vida de obras buenas. El problema no era la naturaleza de las obras, sino que estas obras, estas justicias, estas hojas de higuera con las que se vestía Israel, con las que se vistió Adán y Eva, no llegaron a ser suficientes para Dios. Eran obras buenas inútiles, ¿no? Esto es importante. No es lo mismo hablar de obras malas que de obras buenas inútiles, ¿no? Las obras malas son pecados como robar, como mentir, ¿no? Adulterar. Pero las obras buenas pueden ser, por ejemplo, asistir a la iglesia, hacer una donación importante a alguien con necesidades, dar estudios bíblicos, ¿no? Hacer largas oraciones, profundas oraciones, predicar, ¿no? Pero aún estas obras buenas, que Isaías describe como justicias, dice la palabra, son trapos de inmundicia. Qué terrible. Y ahora podemos contestar la pregunta, ¿podremos acaso ser salvos?
¿Qué pasó con Adán y Eva? Estos hombres que habían cometido una transgresión se vieron desnudos y decidieron cubrir esa desnudez, esa desobediencia, esa pecaminosidad con obras buenas, pero obras que no alcanzaron. Se escondieron de la presencia de Dios. Dios los desamparó, Dios los condenó a pesar de que ellos habían hecho algún esfuerzo. La verdad es que no. Este Dios de amor que venía a encontrarse con sus hijos, a pesar de encontrarse con pecadores, no los juzgó. Ni siquiera se burló, como que les estuviese diciendo, se intentan vestir, pero con vestiduras inútiles, ¿no? Los voy a condenar igual. No. Seguramente Dios los miró con compasión. Miró esas vestiduras de higuera, miró ese esfuerzo inútil de la humanidad por salvarse, por construirse el camino de salvación a través de actos, y les dijo, hijos míos, esas vestiduras de higuera no te sirven para cubrir tus transgresiones. Una vida de apariencias, una vida de buenos actos, de obras piadosas, de una gran reputación, no te sirve para estar ante mí. No obstante, no te voy a condenar, pero sí te voy a sacar esas hojas de higuera, esas obras inútiles que tú con tanto esfuerzo haces, y te voy a entregar una mejor. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Dios de amor, cuando se encuentra con nosotros, seres pecadores, intentando por nuestros propios medios cubrir nuestras faltas, intentando por nuestros propios medios hacer obras buenas para acceder al cielo, nos dice, hijos míos, tus obras son trapos de inmundicia, son hojas de higuera que se van a secar con el tiempo, no te sirven, pero yo sí tengo una vestidura que te ha de servir. Y viene Dios y con sus manos construye una túnica de piel y viste al ser humano. En el libro de Isaías nos encontramos con este mismo mensaje. Acompáñenme a un último versículo en Isaías 61, versículo 10. Y dice así, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con ¿qué cosa? Con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. ¿Cuál es la diferencia entre el manto de justicia, que es un trapo de inmundicia, y el manto de justicia que ahora viene a ser salvación? El artífice. Mientras que ese manto de justicia que es inmundo fue hecho por los seres humanos, el manto de justicia que sirve para salvación fue hecho por Dios. Las hojas de higuera las hacemos nosotros, y aunque sean obras buenas, inútiles. Pero las pieles las hace Dios, obras perfectas. Hay un detalle, un último detalle implícito ahí en Génesis. Para que Dios hiciera una túnica de piel, ¿qué tuvo que hacer? Matar un animal. Esto era un símbolo de algo que en el futuro Juan el Bautista nos dejaría clarísimo en el capítulo 1 del libro de Juan. Jesús se encuentra con Juan el Bautista y este último lo señala y le dice a los demás, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue este Jesús el que cuando viene a este mundo día tras día, haciendo buenas obras, obras santas y perfectas ante Dios, tejió esa túnica, ese manto de justicia, que sí sirve para salvar. Y cuando llegó a Getsemaní, pocos momentos antes de la cruz, Él decidió quitarse ese manto y entregarlo como un regalo a todos sus hijos. Había una consecuencia, ¿no? Quitarse el manto significó quedar, ¿qué cosa? Desnudo. Y en su desnudez tuvo que soportar la ira de Dios en la cruz. Pero por ese sacrificio, por ese hecho de que Jesús estuvo dispuesto a quitarse sus pieles y quedar desnudo ante Dios para soportar el castigo de la transgresión, nosotros hoy en día no necesitamos confiar en nuestras justicias, en nuestras vestiduras, en nuestras buenas obras, sino que sencillamente podemos recibir las obras de Jesús, su manto de justicia, y acceder libremente al cielo. Ese es el regalo que Jesús te está haciendo hoy. Te invita una vez más a recibir su justicia, su sacrificio en la cruz, para que puedas entrar al cielo.
ese bonito manto de justicia. Que Dios te bendiga, que puedas tener una linda semana y que estas palabras te puedan servir para valorar y amar a nuestro Señor Jesús. Y bien, solo nos queda invitarlos para esta tarde a las 19 horas a un nuevo culto joven en nuestra iglesia y, por supuesto, a dejarlos invitados a un nuevo culto de oración el próximo sábado a las 10 de la mañana. También les recordamos la invitación que nos siga en nuestras redes sociales para saber qué está pasando en Ñuñoa y conocer cuáles son las actividades que estamos programando. Les enviamos un gran abrazo a cada uno de ustedes y esperamos que muy pronto puedan disfrutar de una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.